Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver la segunda parte de un tema que es observaciones visuales astronómicas a simple vista. Es decir, a todos los que nos gusta la astronomía, de entrada siempre queremos un telescopio, prismáticos y cosas muy grandes. Y sin embargo, muchas veces nos olvidamos que a simple vista pues, se pueden ver un montón de fenómenos, un montón de cosas que no hace falta más que saber cuándo, dónde y en qué lugar se pueden ver. Entonces hoy vamos a seguir con las cosas que se pueden ver a simple vista. Lo del ojo ya no lo saltamos, ya no vamos a volver a contar nada más del ojo ni nada, que es un poquito pesadito el tema. Del fenómeno atmosférico ya vimos pues, cosas que se pueden ver muy fácilmente, como son los arcoíris, como son las nubes iridiscentes. Hay gente que se pasa ya buscando nubes iridiscentes. Se pueden encontrar, pero no es fácil, hay que saber pues, dónde, cómo y demás. Entonces, hoy vamos a ver, siguiendo el tema de cosas que se pueden ver relacionadas con la atmósfera, pues hoy vamos a empezar con las estrellas fugaces, los satélites artificiales, luego pasaremos a observaciones del sistema solar y terminaremos con las estrellas y el cielo profundo. Más o menos, a simple vista, es lo que sabían los clásicos de la astronomía. Es decir, hasta que no se inventó el telescopio, la única astronomía que se hacía era esta. Lo que pasa es que nosotros lo contaremos sabiendo más cosas, es decir, no sabían antes si el sistema solar, el Sol estaba en el centro, la Tierra estaba en el centro, ahora pues eso ya sabemos dónde está. También sabemos que la Tierra pues no es plana, en fin, todas esas cosas pues hemos avanzado mucho. Y todo lo que podemos ver a simple vista, se puede ver a simple vista, pero muchas veces con unos prismáticos o con algo pues es más tentador el observarlo, ¿no? Pero se pueden ver muchas cosas a simple vista. Entre ellas, una cosa que seguramente habremos visto todos son las estrellas fugaces. Las estrellas fugaces también se llaman meteoros. Y seguramente todos los que hemos estado mirando al cielo pues hemos visto alguna estrella fugaz. La típica estrella fugaz empieza en un punto, va aumentando de brillo hasta que aumenta mucho de brillo y luego prácticamente desaparece. Tardan lo que tardan en desear un deseo escasamente, porque no da tiempo a nada. Incluso cuando dices, ay, por ahí, ya no da tiempo, ya se ha pasado. Pero esa es la típica estrella fugaz. Hay algunas que son más brillantes, otras que son menos, las hay que son de colores, las hay que no. Entonces, cuando queramos ver las estrellas fugaces, pues lo que hay que mirar es, en teoría, para hacerlo bien, hay que apuntar en una tabla dónde empiezan y dónde acaban, la trayectoria que siguen. Hay que apuntar exactamente la hora en que sucede. Hay que apuntar la magnitud que alcanzan, el color, la duración aproximada, si se bifurca en dos, si se rompe, en fin. Se puede hacer un estudio muy bonito para luego sacar, digamos, parámetros científicos pues, de la magnitud que hay, la intensidad, de dónde vienen, etc. Hoy todo eso prácticamente lo ha suplido la fotografía. Hoy cogemos la cámara de fotos, la pones en un trípode y son muy fáciles de hacer fotografías de estrellas fugaces. Lo único que hay que hacer es coger la cámara de fotos, poner una sensibilidad alta, tipo 3 o 4000 de ISO, poner 20-25 segundos y disparar fotos y con suerte pues pillaremos alguna. Hay veces que se pillan y hay veces que no. ¿Cuándo se pillan? Pues cuando hay muchas estrellas fugaces. Y cuando hay muchas estrellas fugaces es lo que se llaman los calendarios de unas estrellas fugaces, porque en unos determinados días hay muchas más que otros. Muchas más, aquí tenéis unas cuantas, y de las más famosas, digamos, son las Perseidas. Las Perseidas son las más famosas porque pillan en verano, porque duran mucho tiempo las estrellas fugaces, o sea, muchos días se pueden ver estrellas fugaces. Y entonces tienen la peculiaridad de que todas las estrellas fugaces parece que vengan de un mismo sitio, parece que vengan de un punto. Eso se debe a que el origen de las lluvias de estrellas fugaces es la cola de un cometa normalmente que ha ido dejando partículas en su camino. Entonces la cola va dejando partículas que en un momento dado la Tierra choca con ellas y entonces por eso se ven tantas. Hay algunas que son más intensas, otras que son menos. Aquí tenéis un grupo en el que lo que nos interesa es los días que hay, sabiendo que hay 1 o 2 días, que es donde más lluvias, donde más estrellas fugaces hay,
Muy importante saber la luna. Si hay luna llena, como este año, con las Perseidas, que prácticamente hay luna llena, este año prácticamente no vamos a ver casi Perseidas porque la luna nos va a machacar todas las observaciones. Y también es importante saber los meteoros por hora que se estiman. Esto es un concepto un poco relativo en el sentido que es lo que lo que veréis como THZ, que lo que hacen es figurar que vemos todo el cielo en condiciones perfectas. Es decir, tú cuando estás mirando al cielo miras más o menos 90 grados. Las que vienen por detrás, esas no las ves. Entonces, de meteoros totales, tú tienes que ir quitando. En el sentido que solamente tienes que poner la cuarta parte y encima ahí está como si estuviera totalmente despejado, que es más difícil. Siempre hay alguna nube, siempre hay algún edificio, siempre hay algo que no te deja ver todo el cielo. Entonces, de esa cifra absoluta de 100, pues prácticamente nos quedamos con la tercera parte como mucho, pero ya está bien. Y luego también es curioso saber el origen del cometa. Aquí tenéis otra estrella fugaz. Cuando empiezan a brillar, más o menos es cuando empieza a calentarse con la atmósfera. Tened en cuenta que esos son partículas pequeñitas, como un guisante, como un garbanzo, pero tienen la peculiaridad de que van a viaje astronómico, en el sentido que la Tierra ya se mueve a 30 kilómetros por segundo. Y esas partículas lo mismo, a unos 30-40 kilómetros por segundo. Entonces, cuando chocan las dos, se pueden juntar, si van en dirección contraria o van a favor, entre 10 y 70 kilómetros por segundo. Eso es una animalada. O sea, una animalada en el sentido que una bala va a 1 kilómetro por segundo, más o menos. Esto es coger de aquí a Madrid y irse en 5 segundos. Es decir, es una velocidad muy grande. Si tenemos en cuenta que la energía está en función de la masa y del cuadrado de la velocidad, cualquier guisante o partícula de estas tiene una energía muy considerable. De hecho, las naves espaciales, el miedo que hay es que una cosita de estas prácticamente la atravesaría. Entonces, cuando llega a la atmósfera, a unos 80 kilómetros se empieza a calentar por el frenado de la atmósfera, se empieza a ionizar y empieza a tener un color hasta que normalmente a unos 40 kilómetros prácticamente la atmósfera para casi todas. Todas las que vemos a 40 kilómetros ya dejan de existir y se volatilizan. Cuanto son más grandes, esos ya se llaman bólidos. Y los bólidos pueden tener una trayectoria más grande. Y si son más grandes todavía, pues son los que salen en la tele, de Chelyabinsk, e incluso pueden llegar a caer al suelo en forma de meteoritos, que son las piedras que meteoritos. Aquí tenéis una estrella fugaz típica, bonita. Aquí tenéis otra, que si os fijáis, estas son las Pléyades, y fijaros la dirección como van por ahí. Si cogemos la otra diapositiva, otra fugaz, pues veis las Pléyades y la otra iba por ahí. Entonces, si juntamos las dos, tenéis el punto desde donde salen casi todas, que es el radiante. En este caso vendrían, son todas Perseidas y vendrían de la constelación de Perseo. Y excepcionalmente no hay lluvia de estrellas fugaces, sino que hay tormentas de estrellas fugaces. En la historia, de vez en cuando, han caído miles de estrellas fugaces, que debe ser un espectáculo precioso, pero las estrellas fugaces, por desgracia, cuando están dando vueltas alrededor del sistema solar no hay forma de detectarlas. No sabemos si hay muchas, si hay pocas, si hay... Entonces nunca sabemos exactamente cuándo va a haber una lluvia o una tormenta de estrellas fugaces. De vez en cuando te avisan, va a venir una, pero es lo más imprevisible que hay. Es como los cometas, que te avisan que van a ser muy bonitos y luego pues no tanto. Aquí hay veces que aciertan, pero la mayor parte de las veces pues fracasan. Pero sí que ha habido alguna, en el 99 hubo una de las Leónidas, que no sé si alguien las vio, pero fue subtormenta, pero calculan unas 1000 por hora, lo cual cuentan que estuvo muy bonitas. Lo siguiente que vamos a comentar son los satélites artificiales. Los satélites artificiales, sabéis que empezaron en el 59, la Unión Soviética, a lanzar el primer satélite,
Y lo que en un principio era la novedad, todo el mundo miraba y demás, ahora son casi astronómicamente un incordio. Fíjate que en una foto, aquí se cuentan 1, 2, 3, 4, 5 satélites artificiales en un momento. Y la imagen no es de gran campo. Entonces los satélites artificiales sabéis que están dando vueltas alrededor de nuestro planeta y cuando más se ven es justo cuando aquí es de noche, pero a la altura donde están ellos, entre 400 y 800 kilómetros, aún da la luz del sol. Entonces eso sucede nada más ponerse el sol, un par de horas después o un par de horas antes del amanecer. Es cuando más satélites artificiales podemos ver. También hay otros que se pueden ver, que son los geoestacionarios, pero esos están mucho más lejos y esos solamente molestan cuando estamos haciendo fotos. No se ven a simple vista, son todos muy tenues. Y cuando hacemos una foto de un satélite artificial, pues lo que se ve es un trazo continuo que empieza y acaba igual. Es decir, son homogéneos la mayor parte de las veces que empieza y acaba. Empieza y acaba cuando empieza y acaba la fotografía, no tiene otra explicación. Y esto nos incordia un montón porque cuando vamos a buscar las fotos de estrellas fugaces, muchas veces nos encontramos con unos trazos que no sabemos si son estrellas fugaces o son satélites. ¿Por qué satélites? Fijaros la cantidad de satélites que hay. Esto es una página que si queréis, Javes Above está muy bien para determinar los satélites y aquí fijaros, por ejemplo, empiezan y fíjate, en una hora tenemos, en media hora tenemos todos los satélites que los podemos ver. Hay gente que le gusta ver satélites, aquí tiene una página para verlos todos y disfrutar de los satélites. No es que tengan un gran atractivo, pero bueno, que le guste, pues adelante. Hay otras veces que son un poco más atípicos. Este es el normal, el trazo homogéneo, continuo del satélite, mientras que otras veces esto podría pasar como una estrella fugaz. Y dices, uy, qué bonita. Pero no es satélite fugaz. Las estrellas fugaces normalmente brillan más y aquí se acaban. Entonces hay veces que no es fácil distinguir una estrella fugaz de una foto. Los satélites están en muchos fotogramas o en varios fotogramas, mientras que la estrella fugaz prácticamente está en uno. Estos van dando la vuelta y los vas viendo. Mientras que las estrellas fugaces prácticamente en una foto y desaparecen. Y hay veces que los satélites pues hacen cosas curiosas, como una cruz así empezada a caer. Todas las fotos están tomadas en una noche de Perseidas, o sea, y salen satélites de estrellas fugaces, pusimos la cámara de fotos, la dejas actuar y luego con las 180 fotos pues las vas mirando a ver lo que has cazado. Entonces de vez en cuando pues te encuentras esto. Esto es otro satélite artificial, lo que pasa es que el brillo es variable. El brillo es variable, va cambiando como van girando, pues unas veces reflejan más o reflejan menos. Tampoco es una estrella fugaz. Aquí tenemos otro que también quizás fuera un avión, pero te queda la duda. Entonces la diferencia entre una estrella fugaz y un satélite, pues bueno, el trazo de una fugaz ya habéis visto que empezaba muy poquito, aumentaba y luego al poquito ya desaparecía, mientras que los satélites normalmente son o periódicos o regulares. En la duración de las estrellas fugaces normalmente sale un fotograma, como mucho en dos, pero normalmente es en dos, mientras que los satélites artificiales normalmente se van viendo en muchas fotografías. Y las estrellas fugaces casi todas vienen de un mismo punto, mientras que los satélites pueden venir por cualquier sitio. Y con eso más o menos podemos distinguir los satélites de las estrellas fugaces, aunque hay veces que es casi imposible. A mí me sabe mal porque hay veces que te enseñan fotos de amigos, mira, he cazado 2 estrellas fugaces, y te das cuenta que son satélites. Pero yo habitualmente me callo y lo celebro y ya está. Otra cosa que podemos ver de vez en cuando, esto es un fenómeno que de pronto la gente que estaba observando el cielo veía una luz y costó un poquito saber lo que era. Porque claro, está ahí un día que nublado, que no se ve casi nada y de pronto te ves un trazo en 30 segundos. Estos son los satélites iridio, o los flash iridio. Eso se debe a que hay un tipo de satélites que son de telefonía de teléfono conectado directamente con el satélite artificial, con el iridio.
no hace falta repetidores. Esto se pensó para hacerlo pues en el mar, en continente ártico, en los bosques de... Entonces conectaban directamente con el satélite, ¿no? Pero no se dieron cuenta que tiene una peculiaridad, que son muy exactos las órbitas de los satélites Iridium, y encima tiene unos paneles solares que van girando, los paneles solares. Y de vez en cuando el panel solar pues hace lo de la ratita del espejo, que choca, pues no sé si lo veis. Un espejo que refleja la luz del sol, y entonces conforme va girando, va proyectando la luz, llega poquito, más, hasta que en un momento dado concentra toda la luz del sol, y es cuando más brilla. Y es curioso porque ese satélite está a unos 700 kilómetros de altura, y donde está puede estar ahí, por ejemplo, puede estar en Marruecos o en Argelia, o sea, están bastante lejos. Pero el panel solar hace de espejo y se ve. Y de hecho se ve muy fácilmente. Aquí vemos otro. Bueno, esto es la misma página web que te pone las predicciones de los satélites Iridium. Y se ve, pues aquí tenéis otro, Es divertido porque además es matemáticamente exacto, es decir, a las 22:14 en tal sitio. Entonces tú a las 22:14 vas allí y los ves. Entonces ves, a veces se ve el satélite como empieza, aumenta, hace el flash y desaparece. Y ya se acaba, pero incluso de día se pueden ver. Entonces, es lo que os comento, el satélite va tranquilamente por ahí, pero va girando su panel solar. Cuando llega aquí es cuando te proyecta toda la luz sobre nosotros, y luego pues sigue tranquilamente. El que quiera ver satélites Iridium se tiene que dar prisa, porque la nueva generación de satélites Iridium son nuevos y no tienen esa peculiaridad, con lo cual dicen que nos quedan pocos años de poder ver satélites Iridium. Bueno, otro satélite que podemos ver es la nave espacial, la ISS. Esto es un poco un satélite normal, lo que pasa es que es el más grande. Como es el más grande, pues es el que más brillo puede alcanzar y el que más diámetro tiene, y el que, osados con telescopios potentes y seguimiento, pues llegan a hacer fotos del satélite y lo pueden pillar. Pero a simple vista, pues se ve, cuando pasa, se ve muy fácilmente. Aquí tenemos una puesta de sol. Bueno, no se ve mucho. Bueno, no se ve mucho, pero bueno, esta es la Luna, esta es la Venus, creo que es la Júpiter, y esta es la nave de la ISS que cruzó por aquí, y como veis brilla mucho. Entonces, bueno, pues es curioso pensar que ahí hay un par de personitas haciendo experimentos, trabajando y demás. Es bonita. Y sobre todo es bonita porque de vez en cuando pues, nos da alegría. A ver si consigo que veamos un vídeo. Bueno, no os asustéis porque esto dura 2 o 3 minutos. Y esto fue una expedición que hicimos mis hijas y yo a Pego para ver un fenómeno curioso que se veía en relación con eso. Entonces, mi hija una de ellas llevaba todos los tiempos, lo avisaba, la otra la que se encargaba del equipo fotográfico, y yo llevaba prismáticos, unos prismáticos normales, con filtro, por supuesto, porque si no te quedas ciego. Y entonces estar atentos a ver lo que pasa. De momento no pasa nada, pero dentro de poco pasará. Eso es el aire que... 46. Ya quedamos.
Sí que se ha visto. Sí que se ha visto. ¿Lo habéis visto? No. Bueno, yo tampoco. Yo tampoco, pero ya ven. Debajo de la mancha inferior, o sea, yo me ha parecido verlo. A ver, voy a ver si... Para la renta, que si no... No, que no se ve, pero la tele y la pantalla... ¿Se ha visto? ¿Sí? ¿Aló? ¿Se ha visto? ¿Se ha visto? ¿Sí? ¿Aló? ¿Qué se ha visto? La verdad es que... Bueno, tenemos... A ver si aquí se ve. Pero nos esperamos 92 minutos, pero lo volveremos a ver, ¿no? No. Sí, aquí sí que se mueve. Sí que se ha visto. Sí que se ha visto. Debajo de la segunda manchita me ha parecido verlo. Aquí tampoco, yo lo hemos visto aquí en la pantalla, pero va cuando va. Ya que se suena. El sonido que es de la mancha solar. El VLC sí, aquí sí que se ve. Sí que se ve. Sí que se ve. Sí que se ha visto. Sí que se ha visto. Bueno, pues... es que aquí en la pantalla se ve, pero ahí no le da tiempo. Hay que ponerlo al menos. A ver, 63, digo, me salto un trozo. Es que no va. El reproductor, cámbialo. Es que no va, Ay, ya, pero... Sí, como querías que me diga. Menos mal que no se me empeña en decir que se veía. Pues... Yo digo, me ha parecido verlo, podría ser un movimiento de la pantalla. Pero es que no sé cómo te lo es que... Bueno, la verdad es que tarda muy poco, tarda medio segundo en pasar. Pero antes la hemos visto, en el ordenador la hemos visto. Y pasar se ve. Lo que pasa es que ahora ya no se los oiga. No sé, intentaré a ver si llego todo el lado, pero si no, pues es una pena. Mira, aquí sí que se mueve. Vale. Es el mismo formato, luego a ver si lo ponemos pero bueno. Esta fue otra expedición que hicimos, pero esta vez fue a la Ligante, no sé, 33. Entonces fuimos mi mujer y yo. Aquí al contrario, yo me empeñé en verla a simple vista. Y mi mujer llevaba unos prismáticos grandes, bonitos, ¿no? Y a ver si se ve. Mira, hay una lucecita que quiere dar la mano. Una mano. 54 es ahora. Queda medio minuto. No, queda mucho. Ya os va avisando lo que falta. Quedamos más ciegos.
Claro, claro. ¡Ya! ¡Lo he visto! ¡Bien! Voy a ver si se ve... A ver si se quiere ver esto. Esta es la primera que ahora parece que sí, ¿va? Como no haces cuenta atrás aquí, Bueno, pues esta... a ver, si voy mirando... La adaptación a la oscuridad, una más, tío, una más. yo te he visto. Vamos los humos. Ciudades, tenéis las pupilas. Yo digo la del sol. Con la del sol de rato la agenda. Que pongas la del sol. El 29, la 29. Cuando me ponga ¿Cuál queréis? Fotograma 29. Bueno, sí, esa... Bueno, vamos a ver. Aquí... Espera que lo ponga con... Sí, pero... Bueno, ahí eso es, pues, digamos, coger fotograma a fotograma, los coges, los seleccionas y lo vas sumando. Eso es fácil de hacerlo, es entretenido, pero es fácil, ¿no? Dificultades de esto, primero, saber dónde se produce el tránsito, porque no es nada fácil. Entonces, hay un programa que es este. Bueno, en realidad hay dos. Uno que es el Cal Sky, que está en inglés y incluso te avisa cuando va a haber un tránsito cerca. O sea, lo puedes programar para que te avise. Pero el que a mí me gusta más es uno que está en perfecto castellano y lo único que tenemos que decir es dónde nos situamos, buscamos en las efemérides, los satélites artificiales, tránsitos de la ISS. Entonces, cuando le decimos eso, nos saca todos los tránsitos de más o menos una semana después, y si apretamos uno en info, entonces nos sale el mapa con toda la trayectoria de donde lo vemos en tránsito. Normalmente es una distancia pequeña, tenemos que acertar unos 10-15 kilómetros, no es mucho más, y habitualmente lo que queremos es pillar la línea de centralidad, porque es donde se pasa más cerca. Porque eso también tiene un fallo, y es que hay que comprobarlo, lo digo para el que se anime, como ves, no hay ninguna dificultad, pero el que se anime lo tiene que hacer con la zona muy estrecha. Y encima la ISS tiene el fallo que va cayendo. Y va cayendo muy poquito a poco, de forma aleatoria, y de vez en cuando lo sube. Entonces, de un día para otro te puedes encontrar que la línea de centralidad te ha cambiado 10-15 kilómetros. Entonces, falsos, que no se ha visto nada, es porque no está actualizada la base de datos. Entonces hay que mirarlo ese día. Luego otro fallo que hay es que parece que no, pero enfocar al sol no es nada fácil. Sobre todo hay que fijarse si hay alguna mancha. Si hay alguna mancha, más o menos se enfoca la manchita y se pueden sacar las fotos. Pero si no hay ninguna mancha solar, es muy difícil. Hay que ponerse casi como una especie de manta, como los antiguos fotógrafos, porque está apuntando al sol con la luz. Con eso no es nada fácil conseguir enfocar. Nosotros la verdad es que yo lo he intentado como 6 veces. La primera lo conseguimos, que es esa que se ha visto al final. Con la luna lo conseguimos. Pero luego otra vez estaba quemada la foto y no se consiguió. Porque encima los parámetros de la foto me los conozco, pero los del vídeo son distintos. Entonces hay que darle, para que salga nítida, como va muy a prisa, cada fotograma tiene que durar muy poquito tiempo. Y entonces le tienes que poner más sensibilidad, hay que cogerle el truquito, que no es fácil. De hecho, a mí una vez me salió bien y 3 me ha salido mal. Pero bueno, no pasa nada. Y, a ver, os quería enseñar otro vídeo que también es de lo mismo para que estéis muy atentos. A ver si lo conseguimos. A ver.
No, bien, no pasa nada. ¿Se mueve? Sí. Bueno, pues estar atentos porque a ver si lo veis. Habitualmente cuando te lo preparas sabes por dónde va a entrar, por dónde va a salir, en fin. La cosa tiene un poquito más de... Pues es que lamento mucho deciros que esto no se anima. Sí, pero no... Por ahí, déjalo ahí. A ver... Yo aquí no lo he visto, pero es que se ven dos. No sé si los habéis visto, pero se ve uno por aquí y otro por aquí. O sea, pero... Pues uno era la ISS y el otro no tengo ni idea. ¿Se ha visto ahí? Ahora sí. Se acaba de ver Ángel los dos. Mira, pero ves uno por aquí y ahora otro por allá. O sea, fue la casualidad de que se vieron dos. Probablemente la ISS era esta de aquí y esto debía ser otro satélite, pero no pude identificar ni cuál era, ni cómo, ni dónde. Pero bueno, te llevas una sorpresa que hubiera sido bonito una foto con dos. Bueno, vamos, ¿qué más queda? Bueno, ya hemos acabado con los satélites, con los estrellas fugaces y ahora vamos a empezar a ver cosas del Sol, de la Luna y demás. El Sol, bueno, que pone a simple vista, pero está claro que no hay que mirarlo a simple vista. Es decir, o te pones gafas de eclipse o te quedas sin vista en 10 segundos. Entonces, no vale tampoco gafas de sol. No valen las radiografías esas antiguas, sí, pero no valen. Los CDs tampoco valen. El cristal ahumado ese con un mechero que se calentaba y demás, tampoco. Ir con cuidado, porque o se compra un filtro, que son muy baratos para ver el sol, estos de aluminio, digamos, o unas gafas específicas de eclipse que valen muy poquito. Entonces, con eso, lo que podemos hacer, sí que es verdad, es fijarte dónde sale, dónde se pone, todo eso pues sí que lo podemos hacer. También una de las experiencias es en el sol de medianoche. El sol de medianoche, sabéis que para verlo hay que subirse pasado el círculo polar ártico. Pasado ahí, hay un día en el que el sol casi toca el horizonte, pero luego no se pone. Pero para eso hay que pasar una línea imaginaria que es esta. Es el círculo polar ártico. Y el que se apunte al viaje a Laponia que vamos a hacer en enero o febrero, probablemente pasaremos por aquí. O sea, que el que quiera, ya sabe. Otra cosa que se puede ver a simple vista, pero es muy difícil, son las manchas solares. Las manchas solares tienen que ser manchas grandes, pero se puede ver a simple vista. Se pueden ver, antiguamente las llegaron a ver cuando empezaba a salir el sol, que entonces sí que se puede ver, o bien cuando está muy nublado con alguna capa ahí que te deja. ¿Esto qué importancia tiene? Bueno, pues la importancia es que hasta que Galileo no llegó con el telescopio, el sol se consideraba inmaculado, perfecto, sin manchas, y nadie sabe por qué no podía tener manchas ni podía tener nada el sol, porque nadie las había visto, y si las habían visto, no les habían hecho caso. Eso es que no ve bien. Pero se pueden llegar a ver manchas a simple vista. Es difícil, pero se puede ver. Yo llevo 2 años pegándome con el tema del sol. Tengo unos prismáticos con un filtro solar y ni las he visto a simple vista, lo he probado a través de nubes, sabiendo que había un grupo grande de manchas, no las he podido ver ni a simple vista ni con los prismáticos. Yo las he visto una vez. Yo las he visto una vez que íbamos a la facultad, íbamos en coche
y nada más levantarse el sol a 2 dedos, no, es que no me costó nada. Mira, hay una mancha. Y los que están, pues sí, una mancha. Y la pudimos ver, pero ya digo, no es fácil y tienen que ser grupos pues muy grandes. Eso es un poco para rebatir lo de que antiguamente pues no se conocían las manchas, el sol era perfecto, pero sí que se llegan a ver a simple vista, aunque no es fácil. Pero es un día que haya muchas... Yo la de hoy no sé si es muy grande o no es muy grande, pero tan grande como para verla, más o menos, pues con los prismáticos tampoco. Con prismáticos sí que se ve. Yo tengo un 7x50 y tengo los filtros y no he podido ver. Hace año y medio un grupo F muy grande, que tiene más de 15 grados heliográficos, y no pude verlo. Con prismáticos 7x50 sí que las he visto. Porque no enfocar bien. ¿Tú las has visto? Últimamente hay muy pocas, Vamos, que últimamente hay pocas. No, pero que Desde con hace un montón de meses. prismáticos sí que se ven, Sí, apunta, enfócalo bien porque sí que se ven. Mañana hay telescopios en la ciudad de las Villas para aquí. Bueno, un tema que durante unos años lo vivimos mucho porque sí que se vio un eclipse anular muy bonito en el 2005. Ahora el tema está un poco más tranquilo porque no tenemos ningún eclipse a vista desde aquí, aunque el que se quiera ir al sur de América en junio, o julio, creo que en julio, hay un eclipse total que se verá muy bonito. La teoría de los eclipses, pues ya sabéis que está el Sol y se pone en medio la Luna y entonces nos proyecta una sombra. Dependiendo, como las dos órbitas son elípticas, dependiendo de dónde están situadas, si están en el eje más grande o en el eje más pequeño, la sombra es más grande o es más pequeña. Si estamos en la parte más alejada del Sol y más cercana a la Luna, aquí la Luna está muy grande y tapará todo el Sol. Entonces si lo tapa todo se produce un eclipse total. Si pasa al contrario, que estamos muy cerca del Sol y la Luna muy lejos, la Luna es más pequeñita y entonces nos tapa todo el Sol. Entonces se produce un eclipse anular. Es una casualidad que tengan un tamaño muy parecido. El Sol de diámetro tiene entre 31 y 32 minutos, mientras que la Luna pasa de 29 a 34. Entonces, dependiendo de la configuración, pues se pueden dar toda esa variedad de eclipses. Como la Luna se va alejando muy poquito a poco, solo tenemos 650 millones de años para ver eclipses totales. Luego se alejará tanto que ya no existirán los eclipses totales, pero bueno, tenemos tiempo para ver unos cuantos. Entonces, ¿qué es lo que se ve con los eclipses? Pues lo que se ve es que cuando es un eclipse y estamos justo en la zona de la sombra y se ve un eclipse total, pero la mayor parte del tiempo se ve eclipses parciales. Entonces los eclipses parciales, pues la verdad es que no son, son curiosos, pero apenas pasa nada. Este fue el eclipse que vimos en el 2005, entonces la sombra, veis cómo se proyecta por aquí y luego ya se pierde. Aquí era anular, en los demás sitios era parcial. Ese fue el que vimos en el 2005, que supongo que lo veríais muchos de vosotros también, porque estaba despejado, hizo un día estupendo y hicieron propaganda por todos lados. Cuando son eclipses parciales, pues bueno, lo único que se ve es que una parte del Sol está tapada, pero aparentemente casi no se nota que baje la luz, casi no se nota que hay más oscuridad, porque aunque quede un 1%, ya hay bastante luz como para no notarlo casi. Aquí el próximo eclipse parcial lo podremos ver el 10 de junio del 21. Y como veis aquí en este esquemita, prácticamente la sombra toca en cuanto apenas. Si lo quisiéramos ver la totalidad, tendríamos que ir al Polo Norte. O sea que no os lo aconsejo mucho. Lo que sí que se ve es un fenómeno curioso, que son las sombras, en vez de ser de los árboles, en vez de ser círculos, que no te das cuenta, se ven eclipses, como el eclipse. Eso, sencillamente haciendo así, proyectándolo, ya esto se verían eclipsitos. No hace falta tener ningún... Y es una experiencia bonita para los niños, y bueno. Los eclipses anulares tuvimos la suerte de ver uno en el 2005,
Y entonces lo que se vio fue eso, que se iba acercando, lo tapó totalmente, pero dejó un anillo. Con lo cual la luminosidad prácticamente no se notó casi que disminuyera. Pero fue una foto bonita y una experiencia, pues bueno, que solamente se va a repetir dentro de 9 años más. Hasta el 2028 no tenemos otro. Total. Anular. ¿Ya has dicho foto? Y los más espectaculares, los más bonitos, los más de todo, y los que es casi obligatorio a todo el que le gusta la astronomía verlos una vez, son los eclipses totales. Nosotros, un grupo de amigos y de astronomía, nos fuimos a Turquía. Y entonces desde Turquía lo pudimos ver en el 2006. Primero se casi oscurece, dejando solamente algunos puntos de luz, que son las perlas de Bailey. Luego empieza a hacerse de noche y se hace de noche. Y sobre todo lo que es una sensación muy especial el poder observar la corona. Y la verdad es que es de las cosas más bonitas que hay. También hay otros fenómenos curiosos, como son que baja la temperatura, no hace frío, pero te baja casi como si se hace de noche, te baja 10-15 grados. Al bajar la temperatura, muchas veces se condensa el vapor de agua y entonces se forman nubes. Incluso están descritos que llueva, en el eclipse llueve, a la sombra, pero a veces pasa. Las sombras que se proyectan en el suelo, así como el sol es muy grande, proyectan sombras difusas. Cuando solamente es un puntito de sol, las sombras son muy nítidas. Son fenómenos curiosos, ¿no? Y sobre todo aparecen estrellas, no es una noche estrellada bonita, pero sí que se ven unas cuantas estrellas. Depende un poco la profundidad del eclipse, porque los eclipses, dependiendo la configuración de la luna y del sol, el eclipse total puede durar desde nada, desde un segundo, y como máximo duran 7 minutos. El que vimos aquí duró 3 minutos y bueno, con eso ya es bonito. Aquí vemos lo que pasó, o lo que va a pasar. Este de aquí es el que vimos en el 2005 y ahora tenemos uno total bonito en el 2019, el 2 de julio. ¿Qué pasa por aquí? Más o menos el desierto de Atacama está por aquí y entonces ese sería muy bonito para el que se apunte a ir a Sudamérica, pues pero si no podéis este año, pues en el 2020, en diciembre, tenéis otro también muy bonito. Ese, bueno, si alguien se anima a hacer una excursión, la verdad es que yo lo he intentado varias veces, porque intentamos también ir a este de Norteamérica, que pasaba justo por Yellowstone y era muy bonito, pero la logística muy caro, difícil, no daban ninguna facilidad y bueno, al final lo desistimos. Pero estos de Sudamérica son bonitos. Y si no nos vamos a ningún sitio, pues bueno, pues tenemos que esperar unos cuantos años más a que si nosotros no vamos al eclipse, pues que el eclipse venga aquí. Entonces, estos son los de la década del 21 a 40, aunque aquí los veis mejor. Así no hace falta que... Entonces, tenemos, en poco tiempo, tenemos 2 eclipses totales y uno anular. El anular se produce en el 2028, el 16 de enero, y los totales se producen el 2 de agosto del 27 y este es el 12 de agosto del 26. O sea que en el 26, 27 y 28 tenemos 3 eclipses. La pena es que no van a ser muy bonitos porque si os fijáis están justo al acabar. Entonces cuando están al acabar, ¿qué significa eso? Pues que están muy bajos en el horizonte. Entonces se verán cuando el sol esté a 2 o 3 grados o nada del horizonte. En cambio este, que es el del 27, este nos tendremos que mover, pero bueno, muy poquito, a Gibraltar. Y entonces este sí que se verá bien. Y encima es en agosto, con lo cual va a hacer sol, no va a estar nublado. Ir preparando las cámaras para ese día. Eso es para la umbra total, ¿no? La umbra. Para, bueno, lo que se hace son fotos de cuando va tapándose el sol con filtro. Y cuando llega la totalidad hay que quitar el filtro, te quitas las gafas de sol y se ve la corona a simple vista, no hace falta ningún filtro. En los sitios que lo montan bien, lo que hacen es que ponen una sirena para avisar de peligro, que ya va a salir otra vez el sol.
para que te pongas a poner las gafas de sol, porque si no te puedes dar un soleazo y te puede dañar la vista. Pero las fotos se hacen de todo, se hacen de la parcialidad y luego de la totalidad. Lo que pasa es que hay que cambiar todos los parámetros, claro, hay que darse deprisa y no es lo mismo fotografiar la corona que la parcialidad. Pero bueno, ya cuando llegue el momento ya lo estudiaremos para que salgan bien. Eso es fácil, es fácil. No hay... Lo que pasa es que incluso hay fotografías por ahí de mucha exposición, mucha sensibilidad, que se ve incluso la luna delante del sol. Son bonitas. Sí. Bueno, cambiando de tema, tenemos otra peculiaridad que son los tránsitos de Mercurio. Los tránsitos de Mercurio se producen aproximadamente unos 13 por siglo y no se ven a simple vista. Eso sí que... Lo que pasa es que los he puesto aquí porque continuaba bien la serie, ¿no? El próximo que vamos a ver será el 11 de noviembre del 19. Encima se verá bien porque es muy central, pasa casi justo por el centro del Sol. Se empezará a ver a la 1:30 y se verá hasta que acabe. Lo que pasa es que Mercurio es muy pequeñito del orden de 10 segundos de arco, con lo cual a simple vista, nada, mucho peor que la ISS, no se ve. Pero en cambio con telescopio o incluso prismáticos no tiene por qué haber ninguna dificultad. Este no se mueve ni nada, es el Mercurio. Y esa es una manchita. Este fue el del 16. Aquí lo vemos otra vez, como la manchita se ve muy bonita. Aquí se va yendo y aquí pues está ahí y ya se ha ido. Ya no hay más. Los que sí que son más bonitos, y esos sí que se ven a simple vista, son los tránsitos de Venus. Entonces el 10 de junio del 2004 tuvimos un tránsito de Venus que fue aquí. El Sol en este caso prácticamente no había ninguna mancha, pero en cambio el disco de Venus pues se veía muy bien. Y se veía con prismáticos, con gafas de sol o sencillamente proyectando, como se hace habitualmente, en una pantalla el Sol con el tránsito. Ahí estuvimos toda la mañana disfrutando del tránsito y se vio que los tránsitos, no os creáis que hay muchos. El primer tránsito de Venus lo describió Kepler en 1631. Antes nunca se habían visto tránsitos de Sol, ni a simple vista ni con nada. Antes no existían. En el 31 describió Kepler, pero no lo vio nadie. No lo vio. Y Kepler ya no dijo nada, ya no hizo más predicciones. Pero hubo un señor que se llamaba Jeremías Horrocks que estudió Venus, estudió los planetas, le gustaban las matemáticas y predijo un mes antes que iba a haber un tránsito el 4 de diciembre del 39. Y solo se lo pudo decir a un amigo. Entonces los únicos que lo vieron fueron 2 personas. Este señor luego hizo una publicación en la que ponía el tránsito de Venus, se había visto, pero fue difícil porque era el 4 de diciembre desde Gran Bretaña y por la tarde, con lo cual lo vio media hora y con dificultad. Y el señor pues con 22 añitos se murió y ya no hizo nada más. Pero pasó la historia por ser el primero que vio un tránsito de Venus. Pero luego, en el 1763, era el siguiente tránsito. Y ahí ya sí que habían predicho que iban a haber tránsitos de Venus y ya la cosa se animó. Se animó porque para ver el puntito ese que iba pasando a través del Sol, entonces se montaron unas expediciones que se fueron a la isla de Santa Elena, hay otro que se fue a Sudáfrica, no porque querían ir aquí, sino porque no les dio tiempo a llegar aquí. Porque esta es la zona en la que se veía la totalidad, mientras que esto se veía parcialidad. Entonces se montaron expediciones a muchos sitios para ver cómo iba moviéndose el disco solar a través del Sol. El 5 es un tal de Gentil que salió 6 meses antes de Francia, hizo toda la vuelta, llegó por aquí y cuando iba a atracar se dio cuenta que ya los ingleses habían invadido donde iba a desembarcar él y no pudo ver el tránsito. 6 meses se pasó y lo vio desde el mar, pero no pudo hacer observaciones. Entonces el Gentil, ¿qué dice? Pues ¿qué hago? ¿Me vuelvo con los peligros que suponía esto
o me espero al siguiente que pasaba unos años después. Entonces, como pasaba 8 años después, digo, pues mira, yo me espero aquí y ya está, no pasa nada. Y entonces esperó 8 años, se fue por Filipinas, estuvo investigando cosas y demás, y entonces cuando llegó, se empeñó y asentó ahí sus telescopios. No era fácil saber dónde estaba porque no tenían GPS ni cosas de estas, por supuesto. Y bueno, cuando llegó al tránsito, pues estaba nublado y el pobre no vio absolutamente nada. Para más desgracia de Gentil, pues luego la vuelta, que de aquí a allá, se dice, tampoco es tanto. Bueno, pues le costó como 3 o 4 meses más. Y cuando llegó a su país, pues vio que el puesto en la Academia de Ciencias se lo habían quitado porque le habían dado por muerto. Como le habían dado por muerto, había puesto a un sustituto. La familia ya había heredado todo lo que había podido heredar y entonces lo perdió absolutamente todo y bueno, 20 años después se murió otra vez y esta vez pues, De verdad. todo para ver un tránsito. Pero ¿por qué querían ver el tránsito? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque, no, tanta afición para ir a ver un tránsito. Tendrá otros objetivos en la vida, ¿no? Habrá tenido otros objetivos. Exacto. ¿Cuál era el objetivo? Pues que en aquella época sabíamos que estaba el Sol en el centro, Mercurio daba una vuelta en 88 días, Venus en 220, la Tierra en 360, Júpiter en 12 años, y sabíamos también que hay una relación entre el tiempo de traslación y la distancia. Sabíamos que el cuadrado del tiempo es igual al cubo de la distancia. Eso lo sabíamos. Pero nadie sabía ninguna distancia en concreto. Entonces no se sabía en términos absolutos cuánto medía el sistema solar. O sea, el sistema solar se sabía que Júpiter estaba más lejos, pero no se sabía la distancia que estaba. No se sabía la distancia de la Tierra al Sol. Y entonces, por eso se enviaron todas estas expediciones, porque un tal Halley, que creo que os sonará, dijo que observando desde distintos puntos el paso de Venus, podían calcular la distancia absoluta del Sol. Y entonces por eso se enviaron tantas expediciones, hubo tanta movida, porque fue en esa época, que no hablamos de la prehistoria, en 1760, cuando se supo la distancia al Sol. Y se vio que era mucho más grande de lo que se pensaba. Se pensaba que era más pequeñito el sistema solar y con eso ampliaron los límites del sistema solar muy grandes, ¿no? Y entonces lo que hacían era medir, más que la distancia al centro, medir cuándo empezaba y cuándo acababa. Y entonces por el tiempo sacaban la distancia al centro del Sol. Y eso sirvió para saber exactamente el tamaño del sistema solar. Luego las expediciones de 1870 y 1888, pues bueno, también hubo, pero ya se sabía, ya no tenían tanta emoción. Y la que vimos el 8 de junio, pues bueno, pues era bonita, simbólica y muy bonita. Atención, la siguiente la podremos ver en el 2117, pero no se ve desde aquí, aviso. Tendremos que viajar un poco. Y si la queremos ver desde España, tendremos que esperar hasta el 2125. Entonces, pues, lamento deciros que lo tenéis complicado. La que sí que vimos fue la del 2012, que en teoría no se veía, pero sí que se vio. Y se vio ahí. Ahí hay un puntito que os lo tenéis que creer, pero en la pantalla y en el ordenador se ve perfectamente. Es el Venus. Es el Venus que, fijaros que el horizonte más o menos estaba por aquí, con lo cual estaba a 1 grado, grado y medio, pero y cuando salió el sol, pues aún estaba nada, prácticamente igual. Hubo algún aventurero que para verlo durante más tiempo, ¿qué es lo que hizo? Se fue a donde no se oculta el sol, porque es el 6 de junio, entonces se fue hasta Cabo Norte para, ahí el sol como baja y luego vuelve a subir, ahí lo pudo ver en teoría todo el tránsito. En la práctica le salió bastante nublado, pero lo vio. Y bueno, es Joan Magullón. Si no lo conocéis, pues es un aventurero que se quiso ir a ver el tránsito de Venus hasta allí. Y lo vio. Nosotros lo vimos desde el perelló que tenemos en un apartamento, te asomas, se ve, y si no se ve, pues ya está. Bueno, ¿qué
más cosas podemos ver del Sol? Pues se puede ver, por ejemplo, alineaciones. Esto es un fenómeno curioso que pasa el Sol a través de un agujero en un monte que se llama, bueno, esto está por Alicante, por el norte de Alicante, y entonces da la casualidad de que había la tradición de que el Sol pasaba por ese agujero un determinado día del año. Y justo desde donde se veía montaron ahí un monasterio, que es el monasterio de San Francisco de Borja, no, de Borja no, San Francisco. Y entonces luego esa tradición se perdió, el monasterio se desapareció, pero volvieron a rehabilitarlo y volvieron a conseguir ver esto. Entonces todos los años pues, se monta una expedición para verlo, un pueblecito de Alicante, para ver el tránsito del Sol por ahí. La tradición también sucede en otro pueblecito, que es en Penáguila, y entonces aquí, no sé si veréis, bueno, es que no Sí, ahí arriba todo. está aquí, y entonces el Sol pasa por ahí justo en los días de Santa Lucía. Dependiendo de dónde te vayas del pueblo, pues lo ves. Y entonces, bueno, pues es una excursión que el que quiera hacerlo, pues es bonita, fácil y no hay ningún problema. Y esta, pues bueno, también es bonita. Esta sucede en julio, más o menos, y es de los típicos. Pero como esto hay muchas fotos en las que el Sol se ve pues, desde una iglesia, o desde una campana, o desde una cruz, o en fin, que hay infinidad de variedades para ver y fotografiar. Otra cosa curiosa del Sol son los relojes de Sol. Los relojes de Sol, los típicos, son los que vemos en la pared de una iglesia o de algún sitio, con un palo y unos días. Sí, Está apagado. Sí, bueno, este está puesto a la sombra, bueno. De acuerdo. Esto antes servía para saber las horas que eran. En cada pueblo tenía su reloj de sol para saber las horas. Y hasta que llegó el tren, y entonces el tren nos aclaraba que cada pueblo tuviera una hora. Y fue cuando tuvieron que unificar las horas de todo el país. Entonces, digo que es una excursión bonita porque hay un señor Joan Olivares, que vive en Otos. Él es profesor de matemáticas, pero su hobby o su afición, entre otras muchas, es hacer relojes de sol. Y entonces en la zona de Otos, en los alrededores, está lleno de relojes de sol de formas muy curiosas, muy singulares. Por ejemplo, este es un eje con los números, ahí se proyecta la hora que es, pero hay otros que son muy curiosos también, porque esto lo ves y de entrada no dices nada, pero la sombra de la arista se proyecta aquí y con eso pues te dice, hay veces que te dicen la hora, el día y te lo explican todo. Incluso hay algunos que es muy curioso porque dice ponte aquí, te pones aquí y tú mismo con la cabeza marcas la hora que es. O sea, es una excursión que el que le apetezca ir a la zona de Otos es muy curioso y hay 10 o 12. A ver, la luna, ¿qué contamos de la luna? Porque se nos está haciendo muy largo. Pues de la luna hay muchas cosas. Esta es la luna bonita, pero esta a simple vista por supuesto que no se ve. Lo que se ve son pues zonas más oscuras y zonas más claras. Y prácticamente lo único que vemos son estas estructuras. Cráteres no se ve ninguno a simple vista, o al menos nunca sabían que era un cráter. Ahora con el telescopio, si quieres, te puedes imaginar que lo que se ve es un cráter, pero lo único que se puede intuir es el equipo. Pero los mares, eso sí que se pueden ver. Y, bueno, hay gente que en la luna pues ve un conejo, hay gente que ve una liebre, hay variedad para todos los gustos. Hay otros que ven, los amantes de la luna son muy típicos y lo veréis en algunos sitios, pero bueno, tampoco tiene más trascendencia esto. Lo que sí que se puede ver muy fácilmente es la luz cenicienta. La luz cenicienta se ve cuando la luna es muy pequeñita, de 2 o 3 días, y se ve que la parte no iluminada sí que está iluminada. Mucho menos, pero sí que se ve iluminada. Esto es porque es la luz que la luna y la Tierra van al contrario. Cuando nosotros vemos que no hay luna, desde la luna vemos que es tierra llena. Entonces, al haber tierra llena,
toda la luz que nos da a nosotros refleja en la luna y esta luz es la que viene de reflejar de nosotros. Se dice que cuando hay mucha luz cenicienta es porque hay muchas nubes en el Atlántico, que es más o menos donde está perpendicular. Eso significa que anuncia lluvia, pero bueno, es una forma un poco sutil de explicación. Hay otra cosa que es curiosa, que es lo que llaman los franceses la barca lunar. La barca lunar es porque está horizontal. Entonces esto se ve cuando la eclíptica está muy perpendicular, sobre todo en primavera cuando se ve. Las fases de la luna, creo que no voy a contar nada porque yo creo que ya sabéis todas las fases de la luna. Lo único, comentaros que la luna llena brilla mucho más que 2/4 crecientes o cuarto menguante, porque justo cuando hay luna llena no hay sombras. Entonces, como no hay sombras, brilla mucho más que cuando hay cuarto creciente o cuarto menguante. Los eclipses de la luna pues son muy bonitos. Esto sí que se ve fácilmente a simple vista. Lo que se ve es la parte iluminada y la zona de sombra que se va metiendo hasta que llega no a tapar del todo, porque siempre se ve un poquito de luz de la que llega a través de la atmósfera terrestre, ¿no? Este eclipse es muy curioso porque este era Neptuno. Ese es Neptuno, que a simple vista no se ve. Los eclipses de la luna, pues sabéis que la luna empieza por la zona de la penumbra, luego pasa a la sombra, llega al máximo y luego pues ya van saliendo. En ocasiones esto no está aquí, sino que está más abajo y entonces solamente hay algunas que solamente son umbrales y disminuye un poco la luz, pero no es muy llamativo. Y lo que se ve, pues eso, cómo va tapando la luz y depende un poco la exposición que le pongamos, pues se ven más iluminadas o menos. Aquí se ven muchas estrellitas porque era la zona de máxima eclipse. El próximo que vamos a ver será dentro de unos meses, el 16 de julio, pero va a ser parcial, no va a ser total. O sea, eso significa que se verá como lo hemos visto. Solamente la mitad de la luna estará eclipsada y la otra mitad pues no la veremos eclipsada. ¿Ya? Una cosa que es curiosa es la primera luna. La primera luna a nosotros nos da un poquito igual porque en todas las culturas hay unas que tienen más importancia y tienen menos. En la cultura cristiana católica sabéis que las fechas de Pascua van influenciadas por la luna. Mientras que en la cultura árabe influye mucho más. Entonces van buscando cuándo es la primera luna para hacer sus calendarios lunares y todo esto, ¿no? Entonces, la primera luna no es fácil de encontrar. Hay verdaderos expertos que se dedican a buscar a ver cuándo se ve la luna más pequeñita. Nosotros la más pequeñita fue otra que no se veía muy bien, que no llegaba a un día. Pero menos de un día no es nada fácil pillarla. Pero se puede intentar buscar y es un hilito que apenas se ve, pero es bonito de verlo. Entonces hay que buscarla cuando la eclíptica esté muy vertical. Si aquí está el Sol, aquí está la Luna, si está muy vertical, está muy separada del Sol y muy alta. Si la eclíptica está muy baja, aunque la distancia sea la misma, ya está muy bajita y entonces enseguida se dejará de ver porque se pone la Luna, ¿no? Por supuesto tiene que estar con el cielo despejado y muchas veces nos basamos en programas informáticos para saber. Es curioso que el mejor programa informático para saber las lunas pequeñitas está hecho por el Ministerio de Asuntos Exteriores jordano, que le gusta saber cuándo está la luna y sobre todo porque ahí te pone pues, cuándo hay que orar, las alertas para hacer sus oraciones y demás. Pero nos basamos con este programa para ver justo cuando la lunación será, podemos ver una luna pequeñita. Entonces aquí nos dice en blanco que es imposible verla, en azul, bueno, te pone la gráfica, en azul es difícil, en rosa se ve y en verde es muy fácil verla. Entonces eso nos puede servir para si buscamos una luna pequeñita, pues encontrarla. Otra de las cosas que a veces se ven, pero yo no he visto ninguna y tampoco espero verla,
son los fenómenos lunares transitorios. Dicen que cuando están mucho tiempo observando, a veces se ven como emanaciones, como nubes, como gases, muy discutibles. Lo que sí que he visto y se ha fotografiado ya, son puntos de luz que se producen. Esos son impactos de meteoritos o impactos que durante escasos segundos brillan mucho. Cuando hay una lluvia de estrellas fugaces, hay gente que se dedica a mirar aquí para ver si aquí pilla un fenómeno lunar transitorio. No son nada frecuentes, pero bueno, deben ser curiosos. Hubo uno en 1178 que por lo visto ese sí que fue muy bonito porque éramos en un convento y veían cómo salía fuego de la luna. Probablemente fue un impacto meteórico grande que hizo una explosión y se pudo ver. Es la única vez que hay registros grandes de esto. Hay veces que la luna pues se oculta o se junta con distintos objetos. En este caso tenéis un par de estrellitas ahí, muy pequeñitas. Este era Venus y este era Júpiter. Con lo cual en una composición, pues bueno, es curiosa. Aquí se vio como el 1 de diciembre la Luna y Venus, o sea, la Luna ocultó a Venus. Eso a simple vista se podía ver, aunque con prismáticos pues siempre se ve mejor. Aquí se aproximaron Venus y la Luna, aquí otra con Saturno. Esta fue hace nada, el 29 de marzo. El 29 de marzo también era las 6 de la mañana, entonces estaba la Luna y ahí cerca estaba Saturno. Esto es coger las efemérides y distraerse y buscarlas y a veces se ven cosas bonitas. ¿Sabes manejar el programa Hubble? Sí, bueno, hace tiempo que no lo hago, pero sí. Sí, lo que pasa es que es para estrellas y con telescopio. O sea, aquí estoy poniendo las cosas gordas, grandes, de Antares. Ese te dice el telescopio que tienes, te pregunta por la edad, porque lo pierdas. Sí, para saber hasta dónde puedes ver y dónde no puedes ver, y entonces te dice todos los días las estrellas que oculta la luna. Con telescopios, si no lo habéis visto nunca, son espectaculares, porque veis la estrella fija y la luna como se va moviendo y en un momento se la come, pero instantáneo. ¿Tú lo has visto alguna vez? Pues contémplala porque las estrellas son muy pequeñitas y la luna se mueve relativamente a prisa. Entonces se ve como se acerca a la estrella y en un momento dado la tapa sin latencia, o sea, no tarda nada en ocultarla. Y tampoco hace falta lo cool, con cualquier programa informático vas viendo las que se van a ver esa noche. Lo oculto es muy exacto, pero no hace falta todas esas. Con cualquier programa, el Sky, cualquiera te lo saca también. Y aquí, bueno, pues aquí es un resumen de lo que se puede ver en los siguientes años, más o menos, que ocultará a estrellas brillantes o a planetas brillantes. Y, bueno, siempre hay que tener la cámara preparada, por si acaso. Mercurio, ¿qué os quiero contar de Mercurio a simple vista? Pues poca cosa. Poca cosa porque siempre está muy cerquita del Sol, como mucho se separa un palmo y prácticamente siempre está en el crepúsculo. De Mercurio la verdad es que a simple vista pues no hay mucho que contar. De Venus, en cambio, ya hay alguna cosa curiosa que me gustaría que supierais, que Venus es la tercera objeto solar más brillante. Después del Sol, la Luna, viene Venus. Y Venus llega a una magnitud de -4, puede hacer incluso sombra de lo que brilla, y no sé si alguno lo ha visto de día. De día se ve perfectamente. Hay que buscar que esté el cielo despejado, a ser posible un sitio alto, orientarte por la distancia porque esté cerca de la Luna, pero cuando lo ves es bonito porque se ve un punto brillante, con una facilidad tremenda a que se te escape, pero si lo buscas lo puedes encontrar, no es fácil pero se puede encontrar. Y aquí me sirvió de referencia una farola y Venus es esa.
Ese de ahí ese es Venus. Y se veía a simple vista y lo hemos visto muchas veces. ¿Alguien lo ha visto a simple vista? Sí, ¿verdad? Pues se ve. Otro planeta que también es muy curioso es Marte. Marte a simple vista llama la atención dos cosas. Una, el color. El color llama la atención porque es un color naranja rojizo que se ve muy fácilmente. Y lo segundo que llama la atención es que cambia mucho el brillo. Cambia mucho el brillo, de hecho, normalmente está poco brillante, se ve bien, pero va aumentando de brillo, entonces se para, aumenta más de brillo, vuelve hacia atrás y luego sigue el camino para adelante. Esto a los antiguos debía de asustar bastante, porque ese giro y ese color siempre lo asociaban con los dioses de batallas, de guerras, de problemas de estos, ¿no? En agosto del 2003 tuvimos un acercamiento y un aumento de brillo de Marte que fue muy grande. De hecho, fue la vez que más se aproximó en 60.000 años, una cosa así. Y aquí lo veis que en medio de un apartamento, con la luna llena, pues se veía Marte perfectamente. La verdad es que era espectacular y brillaba mucho. Aún sigue habiendo en los WhatsApps y demás que te avisan que en agosto Marte va a ser tan brillante como la Luna. Muchas veces sale. Y es por ese año que fue muy brillante. Ahora ya no llegan a ser tanto, pero cada 2 años y medio, pues esta es la explicación de por qué el movimiento relativo de uno con otro, ¿no? Entonces cuando lo vemos aquí, bueno, ese efecto de perspectiva, Marte siempre va en aquella dirección y cuando la Tierra lo alcanza, va hacia atrás y luego vuelve otra vez, ¿no? Eso antiguamente no lo podían explicar, ahora sí que lo explicamos fácilmente. Y el brillo se debe a eso. Luego te paso las diapositivas. Bueno, aparte de Marte, Júpiter, ¿qué es lo que vemos? Pues que Júpiter va muy tranquilo, se mueve despacito y como curiosidad se puede llegar a ver de día también. No es fácil, pero se puede llegar a ver. Sobre todo si tienes una referencia de la Luna y demás. Yo lo he intentado ver de día, pero de día no lo he visto. Lo he visto ya cuando el sol está muy bajito o se acaba de salir, entonces se ve. Pero dicen que se puede ver de día. Y a simple vista la verdad es que poco más. Hay gente que dice que se puede llegar a ver un satélite, pero me parece un poco de imaginación, ¿no? Otro planeta, Saturno. Pues Saturno la verdad es que da una vuelta en 30 años, pero a simple vista poco más hay que contar. Urano tiene una magnitud de 5,5, 6, con lo cual en teoría en cielos excepcionales se puede ver a simple vista, pero son ganas de buscar un puntito que apenas se ve y apenas se mueve. Dicen que los hawaianos sí que lo habían visto y lo habían seguido, pero salvo en Hawái, que yo sepa, nadie le ha hecho más caso. Luego también hay fotos bonitas, que son cuando hay varios planetas o varias cosas juntas. Entonces, ¿cuáles vemos? Pues entre Mercurio y Venus, pues se ven aquí al amanecer, bueno, aquí a la puesta del sol. Luego también Júpiter y Venus se juntaron mucho, aquí los dos. Y luego, pues hay veces que se juntan varios, como vemos a la Luna, a Venus, a Júpiter, y esta misma mujer, y etc. Entonces, una conjunción muy especial. Incluso en agosto del 2016 se vieron prácticamente todos los planetas en una foto. Es difícil, pero bueno, esto es esto ampliado. Aquí se ve Marte, Saturno, y aquí, en la colita esa, se ve perfectamente a Venus, a Júpiter, y Mercurio es el que no pude cazar porque estaba siempre nublado. Pero es curioso que algunas veces pues, se llegan a ver todos los planetas juntos. Y en las próximas conjunciones, pues bueno, pues tenemos en junio de este año, Marte y Mercurio se verán, pero Mercurio sabéis que no se aleja mucho del Sol, con lo cual va a estar difícil. Pero ahí tenéis una lista de las siguientes conjunciones entre planetas. Asteroides a simple vista, ¿cuántos vemos? Es fácil, uno, no hay más. El único que se acerca es Vesta. Todos los demás asteroides no se acercan
y esperemos que nos acerquen, porque como veamos a una simple vista es para temblar, porque es fácil que nos dé un accidente. Vesta, por las órbitas, igual que pasaba con Marte, pues tiene unos días en los que se aproxima mucho y normalmente se separa. Entonces aquí vemos que las próximas veces que lo podemos ver a Vesta a simple vista fue en junio del 2018, que lo avisaron por WhatsApp y eso sí que salió que se podía ver, y la próxima vez que lo veremos será en agosto del 2022. Es decir, es un poco la curiosidad de decir, pues sí que se puede ver. No mucho, pero se puede ver. Cometas. Yo casi hacemos los cometas y lo demás lo dejamos para otro día, porque si no, esto va a ser muy largo. Cometas brillantes, bueno, más o menos cada 15 años se puede ver un cometa brillante, bonito. Cada 10 años uno bien. Y aproximadamente visibles a simple vista, cada 2 años se puede ver uno. Lo que pasa es que es como todo. El último que vimos, el de Tanner, pues se veía, pero es una manchita tan difusa, tan poca, que no tiene mucho. Los últimos cometas brillantes que vimos... ¿Llegaste a ver el Vulcán a simple vista? En el CAT, mirando de reojo y así imaginándotelo un poquito, quizá. Pero... Nos fuimos a Higueruelas y con prismáticos lo vimos, pero así sí, con prismáticos sí. En teoría alcanzó una magnitud 4. Alcanzó una magnitud 4, pero en 4 en cometa. O sea, no es lo mismo un punto brillante que una mancha. Entonces, yo qué sé. Por ahí decían que sí. Yo creo que no, pero estaba por ahí. Bueno, los cometas, la historia de los cometas engañaba a la población en general porque se consideraba que la Tierra se movía, había cambios, estructuras, mientras que los cielos eran inmutables, aquello no se tocaba, estaba ahí. Y los cometas despistaban porque parecía del cielo, pero se movían de sitio. Y entonces cogieron la mala fama de que cuando había un cometa, pues predecía o vaticinaba desastres y catástrofes, y más o menos como cada 3 o 4 años se veía uno, pues siempre decían que coincidía con la muerte de un monarca, con una guerra, con una epidemia y demás. Y entonces hasta tal punto que cuando aparecía un cometa de estos era un desastre, de ahí la palabra. Y le echaban imaginación, eso era un dibujo de un cometa. Aquí vemos otro, que la verdad es que tenía que tener imaginación para interpretar eso como un cometa. Incluso pensaban que modificaba cosas. Esto decía que iba bien para las vendimias y para las lides, pero bueno, la verdad es que de eso no hay absolutamente nada. Pero sí que es verdad que ver un cometa de esa magnitud pues debería asustar bastante, porque verte todo un cielo, no había contaminación lumínica, no había nada, pero ver todo eso ahí, pues la verdad es que debía asustar. Cometas de simple vista, pues bueno, aquí tenéis los últimos que se vieron desde el 35, y hay algunos que han llegado a tener mucho brillo, pero la mayoría, pues bueno, los más bonitos que hemos visto sin duda han sido el Hale-Bopp y el Hyakutake. Estos dos son los más bonitos, aunque luego el Lovejoy también se ve bien, y hay varios. Yo, esto del cometa de Hyakutake, que yo no lo conseguí fotografiar, pero fotografié una de estas de aquí que lo vio. Entonces esa de aquí la tenéis aquí. Y el original, vamos. Y este otro es el Hale-Bopp. El Hale-Bopp lo vimos, este ha batido unos récords de que durante 16 meses se pudo ver a simple vista. Y la verdad es que se veía. No tenía una cola muy espectacular, pero se veía perfectamente y se vio durante mucho tiempo y muy bien. Pero hay otros, ¿no? Hay otros que también se ven, muy bonitos, como este fue el Holmes, que lo vimos en el 2008. Hay otros que se ven, esto está tomado en la Albufera de Valencia, se veía ahí perfectamente el cometita, y lo he puesto más ampliado, pero se veía muy bien y en el 2011 lo vimos.
Hay otro que es el Lovejoy, que ese también se veía perfectamente, es el que está apuntado con el láser. Se veía incluso desde la capital y en Valencia contaminado, pues se distinguía perfectamente. Y bueno, hoy yo creo que acabamos con Adolfo Zodiacal, que ya os acordáis que dimos una charla de Adolfo Zodiacal, y no es más que el polvo interespacial que ha ido dejando los cometas, han ido dejando partículas, y entonces nada más se ponga el sol, se puede ver un poquito tenue, pero se consigue ver. Y últimamente lo vimos ahora hace un mes o por ahí, desde el CAC, pues se veía, no era espectacular, tienes que ir a un sitio muy oscuro, pero sí que se ve que hay una banda de luz que va por la eclíptica. La eclíptica es por donde van los planetas, y entonces por ahí pues se podía ver bastante. Y dejaremos para otro día las estrellas y demás, porque